Márquez caminó por el pasillo. Sus lustrados zapatos negros resonaban suavemente contra el suelo de la cabina. Su elegante traje, su porte profesional, estaba acostumbrado a llamar la atención y al respeto. Pero hoy, ese respeto se sintió fugaz. Acababa de embarcar, con un maletín en la mano, rumbo a una reunión confidencial que requeriría toda su experiencia. No estaba allí para nada más. Entonces, sucedió: tienes que sentarte. La voz irrumpió en el silencioso zumbido del avión, aguda y cortante. Márquez se quedó paralizado. El corazón le dio un vuelco, confundido al principio. ¿Le hablaba a él? Se giró y vio a la azafata, una mujer de unos 40 y tantos años, mirándolo con una mirada que cortaba el cristal. Esta es una zona restringida, continuó, con un tono ahora acusador. No perteneces aquí. Márquez parpadeó, momentáneamente, aturdido. Tenía vía libre para ese espacio. Su identificación, sus credenciales. Había volado incontables veces con la misma autorización. Sin embargo, allí estaba ella, dándole órdenes como si no tuviera ningún derecho a estar en el pasillo. Un silencio denso se extendió por la cabina. Los pasajeros miraron hacia allá, desviando la mirada hacia la conmoción. Márquez respiró hondo. Disculpe, tengo autorización, empezó, intentando controlarse. Con voz firme pero confusa. Pero el azafato ni siquiera se inmutó. Me da igual quién seas, espetó, haz lo que te digo. Vuelve a tu asiento. El peso de sus palabras lo invadió, dejándolo helado y sin palabras. La habitación se sintió repentinamente más pequeña. El aire más denso con cada par de ojos fijos en él. El silencio era más opresivo que cualquier ruido. Sus palabras impactaron a Márquez como una bofetada. Por un instante, se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. No se trataba solo de sentarse, era algo más profundo, algo mucho más personal. El dolor no provenía de la confrontación pública, sino de la verdad que se vio obligado a afrontar en ese instante. A pesar de su posición, sus logros, toda su carrera, nada significaba allí. No se trataba solo del asiento. Se trataba de quién era, del color de su piel, a pesar de todos sus elogios, de todo el respeto que se había ganado con años de trabajo duro. Nada de eso importaba a los ojos de esta mujer. Su prestigio, su profesionalismo, no eran suficientes. No era más que un sospechoso a sus ojos. Una familiar sensación de desilusión lo invadió. Aguda y amarga. El mundo le había dicho que ya sería diferente. Lo había hecho todo bien. Había trabajado duro, se había superado, nunca había dejado que su raza definiera su valor. Pero aquí, en el espacio más público, frente a desconocidos que no lo conocían, todo aquello fue ignorado. Disculpe, se le quebró la voz antes de que pudiera calmarse. El temblor, aunque leve, fue suficiente para que la azafata lo notara. Ella solo sonrió con suficiencia, disfrutando de su pequeña y fugaz victoria. Las palabras que Jessica soltó a continuación fueron más fuertes, más agudas. No perteneces aquí, dijo. Y su voz resonó por toda la cabina. Vuelve a tu asiento ahora. Toda la cabina pareció contener la respiración. El silencio era más ensordecedor que cualquier ruido. Márquez miró a su alrededor, esperando encontrar alguna señal de apoyo. Algo que aliviara el peso que lo oprimía. Pero no hubo nada. Nadie habló. Nadie se movió siquiera. Los pasajeros estaban demasiado ocupados mirándose de reojo, algunos sacando sus teléfonos. Algunos susurraban, sin saber si se trataba de una actuación o de un drama real. Se le revolvió el estómago, sentía todas las miradas sobre él, diseccionándolo, juzgándolo. Su incomodidad aumentaba con cada segundo que pasaba. Jessica, habiendo probado el poder de su autoridad, presionó con más fuerza. Su postura era ahora de completo dominio sobre él. Entrecerrando los ojos, mientras lo evaluaba como una carga que tenía derecho a rechazar. Vuelve a tu asiento. Ella no se inmutó, y con cada palabra que decía. Márquez lo tenía más claro, no se trataba solo de las reglas, se trataba de control, de dominio, y no era la primera vez que sentía esto. Era solo la primera vez que sucedía tan abiertamente, tan públicamente. La humillación lo quemaba por dentro, pero su mente corría. ¿Por qué él? Porque ahora, Márquez sentía que la ira le subía al pecho, que la ira afloraba a la superficie. Pero se contuvo. No podía perder el control. No delante de toda esa gente. No delante de una azafata que se creía con derecho a tratarlo como a un intruso. Sus pensamientos se confundían. ¿Cómo había podido dejar que esto pasara? ¿Cómo había podido llegar tan lejos? Intentó recomponerse, aprovechando toda una vida de práctica, años de autocontrol, años de librar batallas en silencio. Pero hoy, la ira se sentía diferente. Se sentía más fuerte, más profunda, apartándose de la mirada penetrante de la azafata. Márquez miró hacia el pasillo, intentando tranquilizarse. La cabina, el avión. Todo parecía cerrarse sobre él. Los rostros, los susurros, las miradas.
No podía escapar de ello. En un momento que debería haberle parecido rutinario, recordó algo doloroso, algo demasiado familiar. No era solo un profesional aquí. Era un hombre negro en un mundo que con demasiada frecuencia lo reducía a su mínima expresión. Por mucho que hubiera llegado, por muchos elogios y títulos que obtuviera, siempre sería tratado como un extraño. La injusticia lo atenazaba con más fuerza, pero también había algo más, una rabia latente. Una silenciosa determinación comenzó a tomar forma. Las palabras flotaban en el aire, aún resonando, mientras Márquez lo asimilaba todo. La humillación pública, la sonrisa de Jessica, el silencio. La forma en que todos a su alrededor parecían quedarse paralizados. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo importara este momento. Al principio, la conmoción lo consumió por completo, dejándolo entumecido. Pero a medida que pasaban los minutos, un cambio se apoderó de él. El corazón le latía con fuerza en el pecho, no por miedo, sino por algo más, algo que parecía resistencia. La situación no había terminado, pero algo había cambiado en él. El peso de la vergüenza pública, la humillación, seguían ahí. Sí, pero ahora había algo más fuerte. Una silenciosa determinación que empezaba a arraigarse en lo más profundo de su ser. Márquez no sabía qué vendría después, pero de una cosa estaba seguro, algo cambiaría. Había terminado de guardar silencio. Y la semilla de la resistencia estaba plantada. El silencio a su alrededor persistió mientras su mente procesaba las capas de frustración, ira y la profunda y silenciosa convicción de que la lucha apenas había comenzado. Márquez se encontraba frente a las elegantes puertas de cristal del edificio de seguridad, dejando escapar un leve suspiro mientras se ajustaba la corbata. Su chaqueta le sentaba a la perfección. Y la elegante tela negra reflejaba su agudeza mental de unos 30 y tantos años. Márquez era un oficial de inteligencia muy respetado. Conocido por su serenidad en situaciones de alta presión y su inigualable experiencia en seguridad nacional. Había pasado años trabajando en regiones inestables, resolviendo casos complejos y superando en astucia adversarios mucho más peligrosos de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Sus contribuciones habían salvado vidas y moldeado las políticas nacionales, a menudo junto a un equipo de los mejores y más brillantes en el campo. Sin embargo, a pesar de su éxito, Márquez conocía la dura realidad. Había ascendido en la jerarquía. Pero su piel seguía siendo lo primero que la gente notaba. A menudo era lo único que veían. Sus logros se veían eclipsados por prejuicios inconscientes, pequeños desaires que eran fáciles de descartar como insignificantes, pero imposibles de ignorar al sumarse. Las miradas de reojo de sus colegas, los tonos bajos al hablar de su trayectoria profesional. La persistente duda de si su éxito era merecido o simplemente una anomalía. Márquez había aprendido a sortear estos obstáculos silenciosos, pero siempre estaban ahí, acechando bajo la superficie, manchando incluso los logros más elevados. En casa, Márquez estaba rodeado de quienes realmente lo veían, sus amigos y familiares. Le ofrecieron un apoyo que trascendía lo superficial, conociéndolo como persona, no solo como profesional. Sin embargo, incluso en ese espacio seguro, había una tensión de la que nunca pudo escapar por completo. Márquez no sabía que llegaras tan alto, dijo su primo una vez, con indiferencia, durante una reunión familiar. Debes ser el único negro en tu departamento, ¿verdad? No lo dijo con malicia. Pero aún así dolió. La suposición tácita de que su éxito estaba fuera de lugar, que era notable por el color de su piel y no por sus habilidades, incluso sus amigos más cercanos, con sus buenas intenciones. A veces hacían comentarios que les herían más de lo que creían. «Qué elocuente eres», decían, como si su capacidad para hablar con claridad fuera algo inesperado. Eran agotadoras, estas pequeñas batallas invisibles, en el trabajo. Eran las miradas despectivas o las reacciones vacilantes cuando hablaba. En casa, era el sutil recordatorio de que, por muy alto que llegara, siempre tendría que esforzarse más para demostrar su valía, simplemente por ser quien era, por fuera. Márquez era la personificación de la confianza. Sus compañeros lo respetaban, sus superiores confiaban en él y su reputación era sólida. Pero por dentro, el peso de las constantes microagresiones, la discriminación silenciosa y la lucha por demostrar su valía ante un mundo que parecía dispuesto a desestimarlo, a cada paso le estaban pasando factura. Cada mañana, al vestirse para ir a trabajar, una voz silenciosa en el fondo de su mente le recordaba el peso extra que cargaba. No se trataba solo de ser bueno en su trabajo, se trataba de ser mejor, mucho mejor que los demás. Tenía que trabajar más duro, pensar con más rapidez y demostrar su valía en todo momento, simplemente para ser visto como un igual. Y aunque nunca lo expresó, la carga emocional estaba siempre presente. El temor persistente de que, a pesar de sus mejores esfuerzos, aún pudiera ser ignorado, aún subestimado por su raza, era una lucha silenciosa.
Invisible, no se notaba en su rostro ni en la precisión de su trabajo, pero estaba ahí, bajo la superficie, y cada día luchaba contra ella, decidido a no dejar que lo definiera. Pero algunos días sentía que era una batalla que estaba destinado a librar para siempre. El día que Márquez subió al avión, pensó que sería un viaje como cualquier otro. Del vuelo fue corto, rutinario, solo faltaban unas horas para su próxima reunión, una crucial que podría cambiar el rumbo de su carrera. El destino no importaba tanto como lo que estaba en juego. Cuanto más alto era el puesto, mayor era la responsabilidad. Y esta reunión era un paso significativo hacia un rol aún más importante. Sintió que se le aceleraba el pulso, la anticipación de lo que estaba por venir. Mientras se acomodaba en su asiento, intentó relajarse, pero la incomodidad persistía. Incluso en el espacio reducido del avión, donde todos se dirigían al mismo destino. Aún existía esa sensación de ser diferente. No era evidente, todavía no. Pero Márquez siempre lo supo, que ser un hombre negro, en un entorno predominantemente blanco, nunca estaba exento de desafíos. La azafata que lo recibió fue bastante educada. Pero había algo en la forma en que lo miró al servirle una bebida. No lo decía en serio, estaba seguro, pero se dio cuenta de que ya lo había clasificado en una categoría. No era uno de ellos. Siempre sería un marginado, independientemente de su autorización. Su educación, su éxito, estaba marcado. Este vuelo, en toda su mundana normalidad, se sentía como la encarnación de todas las luchas que había enfrentado, las microagresiones silenciosas, el peso de su apariencia. La lucha constante por ser visto por quien era en lugar de por su apariencia. En este espacio pequeño y cerrado, incluso el aire se sentía más pesado de lo que debería. Mientras el avión ascendía entre las nubes, la mente de Márquez divagaba. ¿Cómo solía ocurrir cuando necesitaba un momento de desconexión? Pensó, en la reunión que se avecinaba, su importancia, cómo podría cambiarlo todo para él. Pero una pregunta persistía. Un pensamiento pesado y persistente que se aferraba a él a pesar de sus esfuerzos por alejarlo. ¿Cuánto tiempo podría seguir haciendo esto? ¿Cuánto tiempo podría soportar la constante devaluación de su valor? ¿El goteo constante de pequeños prejuicios que lo corroían por todos lados? No era solo el racismo descarado, aunque dolía cuando ocurría, sino las formas sutiles e insidiosas de discriminación. Las cosas que la gente no decía directamente, sino que insinuaba, la duda silenciosa sobre su capacidad, la forma en que tenía que demostrar constantemente su valía, sin importar cuántas veces lo lograra. La pregunta lo rondaba, sin resolver. ¿Podría seguir así? ¿Podría seguir ascendiendo, siempre un paso por delante, siempre luchando contra el peso de un mundo que lo consideraba inferior? ¿O la presión, la tensión constante de demostrar su valía acabaría por pasarle factura? Aún no tenía la respuesta. Pero era una pregunta que jamás podría ignorar del todo. Márquez recorrió el pasillo, con sus zapatos lustrados, resonando suavemente contra el suelo del avión. El murmullo de las conversaciones impregnaba el aire. Pero su atención se mantenía firme en el viaje que le aguardaba. Una reunión confidencial, que podría abrirle las puertas por las que había trabajado incansablemente. Se sentía bien hoy. El peso familiar de su maletín le recordaba su competencia, todo lo que había logrado. Pero entonces, al pasar junto a las filas de asientos, algo cambió. Un par de ojos lo siguieron, agudos, intensos, inquietantes. Al principio, los descartó, diciéndose que solo era paranoia. Pero cuanto más caminaba, más evidente se volvía. La azafata, Jessica, lo observaba fijamente. Su mirada era más que una simple observación. Parecía invasiva, parecía un juicio, el aire parecía espesarse a su alrededor a medida que avanzaba. Y una sutil pero creciente sensación de inquietud se apoderó de su pecho. ¿Por qué sus ojos se posaban en él con tanta intensidad? ¿Era solo él o los demás, esos pasajeros blancos cómodamente sentados en sus asientos de primera clase, recibían el mismo trato? Su pulso se aceleró. Algo no cuadraba, y no podía quitarse la sensación de que, de alguna manera, no era como los demás allí al acercarse a la sección de primera clase. Márquez sintió el peso de la situación sobre sus hombros. Era solo un vuelo, un día más en la rutina. Pero, al llegar al pasillo, Jessica se interpuso en su camino. «Realmente no deberías estar aquí arriba», dijo con voz fría y despectiva. Las palabras detuvieron a Márquez en seco. Parpadeó, intentando procesar la repentina confrontación. Esto era primera clase. No estaba restringido a nadie con autorización. Tenía derecho a estar allí y, sin embargo, allí estaba ella, bloqueándole el paso. Su mente daba vueltas. ¿Había sido un error? ¿Había calculado mal su tarjeta de embarque? Su rostro se tensó, pero mantuvo la calma. «Tengo autorización», dijo, buscando su identificación, intentando mostrarle la placa. Pero antes de que pudiera entregársela, Jessica la desestimó, con un brusco movimiento de muñeca. «No me importa quién seas. Solo haz lo que te digo», espetó.
Ya no había duda. No se trataba de política. No era un error. Se trataba de poder, de control, y se estaba ejerciendo de la forma más pública. La dinámica había cambiado. Ya no era un pasajero, era un sujeto al que había que escudriñar. ¿A quién poner en su lugar? Y era evidente que Jessica estaba decidida a recordárselo. Márquez se quedó quieto un momento, procesando lo que acababa de suceder. Sus palabras, sus acciones. No se trataban de imponer las reglas, se trataba de algo más profundo. Algo más personal. No era la primera vez que Márquez se encontraba en situaciones donde la autoridad se ejercía con sutil malicia, pero esto se sentía diferente. Jessica no solo hacía su trabajo, usaba su posición para dominarlo. Lo notaba en la agudeza de su tono, en cómo sus ojos no solo lo escudriñaban, sino que lo juzgaban. Su trato no se basaba en sus acciones. Ni siquiera se trataba de si pertenecía a primera clase o no, se trataba de su percepción de él. Ella lo veía. No, ella lo juzgaba como un extraño. Su actitud hacia él no se basaba en las reglas, sino en quién era y dónde creía que no pertenecía. Al comprenderlo, a Márquez se le encogió el estómago. Había trabajado incansablemente para alcanzar su estatus. Había forjado una carrera, basada en su intelecto y sus logros, y, sin embargo, en ese momento, todo eso se reducía a algo que no tenía nada que ver con el mérito. Tenía todo que ver con su raza. Esto no fue un error. No fue un accidente. Fue algo mucho peor, algo demasiado familiar. Del encuentro dejó a Márquez aturdido, con una tormenta de pensamientos azotando su mente. ¿Por qué lo trataban tan diferente? Miró a su alrededor, casi esperando ver alguna señal de empatía por parte de los demás pasajeros, tal vez alguien que interviniera, o al menos le dirigiera una mirada comprensiva, pero no hubo nada. Las palabras de Jessica resonaron en su cabeza: no perteneces aquí. Los demás pasajeros seguían en sus asuntos, ajenos o indiferentes. Entonces se dio cuenta de la marcada diferencia entre cómo lo trataban a él y cómo trataban a los demás. Pasaron por el pasillo, algunos incluso saludando a Jessica con un gesto cortés de reconocimiento, sin siquiera levantar una ceja. Pero, con él, no había cortesía, ningún reconocimiento, solo hostilidad. Su trayectoria profesional, sus credenciales, nada parecía importar. ¿Qué lo hacía tan diferente a sus ojos? ¿Por qué? En ese momento, se veía repentinamente reducido a algo menos, a algo inferior. La duda empezó a arraigarse. Si aquí no lo trataban como a un igual, si su prestigio profesional no importaba en ese espacio, ¿en qué otro lugar lo habían tratado así? ¿Y cuántas veces simplemente lo había dejado pasar? La duda persistía, supurando en su pecho. No, podía quitarse la sensación de que no era la primera vez que lo hacían sentir diferente. La presión aumentaba. Márquez sentía el corazón latirle con fuerza en el pecho, respirando entrecortadamente a medida que la tensión entre él y Jessica crecía. Se quedó allí, paralizado en el pasillo, con la mente acelerada. La ira, la frustración y la humillación lo atormentaban, amenazando con desbordarse, pero no podía permitirlo. No allí. No ahora. Había enfrentado innumerables desafíos antes, algunos que pusieron a prueba su intelecto y su resiliencia, pero esto era diferente. No era un desafío a sus habilidades profesionales, era un desafío a su propia humanidad. La idea de perder el control, de ceder a su frustración, era como rendirse ante los prejuicios que le habían impuesto. Mantén la calma, se dijo a sí mismo. Con la mandíbula apretada, tenía que mantener la compostura. No podía permitirse reaccionar de una forma que confirmara el mismo estereotipo que ella intentaba imponerle. Márquez luchó por mantener la compostura. Sus manos, aunque firmes, ardían con la necesidad de hacer algo, lo que fuera, pero no podía montar un escándalo. Tenía que ser mejor que eso. Él era mejor que eso. Sin embargo, a medida que la mirada de Jessica lo clavaba, escrutando cada uno de sus movimientos, se le hacía más difícil mantener esa fachada de calma. El desequilibrio de poder era asfixiante, pero no podía romperlo. Todavía no. No delante de los demás pasajeros. La tensión latente aumentó. Y la pregunta que lo había estado atormentando volvió a surgir: ¿cuánto tiempo podría seguir así? ¿Cuánto tiempo podría mantener su profesionalismo ante una falta de respeto tan flagrante? Pero él persistió, decidido a que esta lucha no terminaría hoy. El avión se sacudió repentinamente, la turbulencia sacudió la cabina. Las luces parpadearon brevemente, y por un instante, el ruido de los motores pareció fundirse con el caos del momento. Márquez, ya nervioso, se aferró al reposabrazos, intentando estabilizarse. Su mente había estado dando vueltas desde que la azafata, Jessica, lo desafió por primera vez en el pasillo de primera clase. Pero ahora, mientras el avión se balanceaba, vio la oportunidad de intensificar la situación. Te dije que te sentaras, gritó con voz aguda, más contundente que antes. Deja de causar problemas.
Sus palabras resonaron por el traqueteo del avión, y la dureza de su acusación dejó a Márquez paralizado. Había estado allí de pie, listo para entrar en primera clase, pero ahora estaba atrapado en su ira, su rabia alimentando la confrontación. El tono de Jessica cambió, volviéndose aún más acusador. Estás armando un escándalo. Siéntate ahora. Señaló el asiento como una orden. Su actitud ya no se limitaba a imponer las reglas, sino a castigarlo por su mera presencia. Los pasajeros, que habían intentado ignorar la tensión, levantaron la vista alarmados. Algunos intercambiaron miradas entre Jessica y Márquez, sin saber cómo reaccionar. El silencio inquietante que siguió a las palabras de la azafata fue denso. Las miradas de los pasajeros se movieron. Algunas con confusión, otras con incomodidad, pero nadie intervino. La sensación de impotencia en Márquez crecía con cada segundo que pasaba. El momento se volvía más surrealista con cada minuto que pasaba. La cabina, antes tranquila, ahora se llenaba del murmullo de susurros y el inconfundible clic de las cámaras de los teléfonos. Márquez sentía el peso de sus miradas, la curiosidad, el juicio, la compasión. Su incomodidad se acentuó al darse cuenta de que la interacción ya no era solo una confrontación entre él y Jessica. Se había convertido en un espectáculo para todo el avión. Algunos pasajeros grabaron la escena, levantando sus teléfonos con un interés casi clínico. Algunos mostraron compasión, pero muchos parecían intrigados por el drama que se desarrollaba. Nadie intervino. Nadie lo defendió. En cambio, lo grabaron, capturando su humillación para su posterior consumo. Cada clic del teléfono, cada destello de una cámara, le producía a Márquez una punzada de frustración. Quería gritar, exigir que alguien parara, que alguien hablara. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. La falta de intervención de quienes lo rodeaban era ensordecedora. Se contentaban con observar, contentos con presenciar su degradación como si fuera solo otro momento viral. Algo para comentar más tarde, durante la cena, o compartir con un comentario casual. Márquez, expuesto y vulnerable, era ahora el centro de su entretenimiento. Era una amarga ironía. Había trabajado tan duro, había ascendido tanto para convertirse en alguien importante, y sin embargo, allí estaba, reducido a nada más que una fuente de distracción momentánea. Las palabras de Jessica atravesaron la tensión, como un cuchillo. No encajas aquí, no encajas con esta gente. El veneno en su tono era innegable. Ya no se trataba del asiento, el pasillo ni las reglas, se trataba de quién era él, se trataba de su percepción de él y de cómo, en su mente, simplemente, no pertenecía a su mundo. Márquez se quedó inmóvil, paralizado por la incredulidad. Sus palabras resonaron en la cabina y, por un instante, todo lo demás se desvaneció. El zumbido de los motores, la tos ocasional de algún pasajero, todo desapareció. Lo único que importaba era el peso sofocante de su acusación, su orgullo, su carrera, todo por lo que había trabajado. Todo pareció desvanecerse en un instante, reducido a nada más que el color de su piel. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Nadie habló. Nadie se movió. La declaración de Jessica quedó suspendida en el aire como una verdad tácita, y Márquez sintió como su dignidad se desmoronaba pieza a pieza. Sintió toda la fuerza de su mirada, el desprecio que en ella se reflejaba. Para ella, él no era más que un extraño, y saberlo le dolió más que cualquier insulto. Apretó los puños a los costados, pero no reaccionó. No podía. La vergüenza, la frustración, era impotente en ese momento. Quería gritar, discutir, pero la humillación pública era demasiado para combatirla. Su corazón se aceleró y la ira lo invadió. Pero permaneció inmóvil, con la mandíbula apretada, apenas manteniéndola firme. Solo hago mi trabajo, logró decir finalmente Márquez con voz tensa. Intentó recuperar el control de la situación, recuperar algo de dignidad. Su mirada se dirigió a los demás pasajeros, buscando alguna señal de empatía, algún indicio de que alguien intervendría, pero nadie se movió. El silencio en la cabina era sofocante y sus palabras resultaron débiles ante la hostilidad de Jessica. Jessica, con una sonrisa cada vez más burlona, se acercó. Los de tu clase no tienen trabajos como este. Sus palabras fueron como un cuchillo, cortando la poca determinación que le quedaba a Márquez. El aguijón de su racismo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ya no era solo un pasajero, era un estereotipo para ella. Reducido a algo menos que humano, a Márquez se le secó la boca. Su mente corría, pero sus pensamientos estaban nublados por una mezcla de incredulidad y rabia. Las palabras de esas palabras resonaban en sus oídos, cada una como un recordatorio de que, por mucho que hubiera llegado, por mucho que hubiera luchado para ganarse el respeto, siempre sería un otro para algunos. Quería contraatacar, decirle que estaba equivocada,
pero la verdad flotaba pesadamente en el aire. El dolor de su ataque lo dejó sin palabras, expuesto y más vulnerable que nunca. Los momentos se prolongaron mientras la crueldad de Jessica continuaba. Pero Márquez empezó a notar algo más. Algo que dolía más que las palabras. Los pasajeros, a su alrededor, que hasta entonces habían sido observadores pasivos, empezaban a tomar partido. Algunos lo miraban con juicio, otros con lástima, pero nadie intervino. Nadie se pronunció contra la injusticia que se desarrollaba ante ellos. Los susurros se hicieron más fuertes. ¿Puedes creerlo?, murmuró una mujer a su vecina, con el teléfono aún grabando. ¡Qué vergüenza! Otro pasajero apartó la mirada, incómodo, pero no hizo nada por detenerlo. Sus miradas iban de Márquez a Jessica, pero permanecieron en silencio, observando cómo lo destrozaban frente a ellos. Era como si Márquez fuera invisible, su prestigio profesional, su humanidad, reducida a nada más que un fugaz momento de espectáculo. El peso del silencio a su alrededor se sentía insoportable. Esto ya no era solo un ataque personal, era una inacción colectiva. Una incapacidad colectiva para verlo como realmente era. El mundo era indiferente y la crueldad de las palabras de Jessica parecía resonar aún más fuerte en ese silencio. Márquez sintió que se había desvanecido. Sus años de sacrificio, sus logros, todas las batallas que había librado para llegar a este punto. Nada de eso importaba ahora. A los ojos de los pasajeros, no era el respetado oficial de inteligencia en el que se había esforzado tanto. Era solo otro hombre negro, un estereotipo encarnado, visible solo por la vergüenza que ella le había impuesto. Su mente daba vueltas. Siempre se había enorgullecido de su profesionalismo. Había enfrentado la adversidad, sí, pero esto era diferente. Su valor, toda su identidad, ahora estaba ligada al color de su piel, y en ese momento sintió que lo habían borrado. Miró a su alrededor con el corazón desgarrado. No había empatía ni reconocimiento de su lucha, solo miradas frías y juicio silencioso. Ahora era invisible, reducido a una caricatura de aquello de lo que había luchado toda su vida por escapar. Y cuanto más profunda era la humillación, más se daba cuenta de que, por muy alto que llegara, siempre sería visto como el otro. Era un fantasma caminando por el mundo sin ser visto, un hombre despojado de su dignidad. La cabina permaneció inquietantemente silenciosa, mientras Márquez permanecía allí, humillado, expuesto a la vista de todos. Su determinación se quebraba. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y su dignidad parecía disolverse aún más en el silencio de la habitación. Los ojos de los pasajeros estaban fijos en él, pero nadie dijo nada. Nadie intervino. En ese momento, sintió la más profunda traición, no solo de Jessica, sino de todos los que lo rodeaban y que habían optado por permanecer impasibles. Habían permitido que esto sucediera. Habían observado, grabado y no habían hecho nada. Su conflicto interno estalló. ¿Hasta dónde tenía que llegar para ser considerado un igual? ¿Cuántas veces tendría que demostrar su valía a un mundo que se conformaba con ignorarlo? El aislamiento en ese momento lo asfixiaba. No solo estaba solo en esa cabaña, sino solo en su lucha. En un mundo que parecía indiferente a su dolor. El peso emocional de todo aquello lo oprimió. Pero una voz silenciosa susurró en su mente: esta lucha no ha terminado. La batalla por el respeto, por la dignidad, por su propia humanidad, estaba lejos de haber terminado. La tensión en la cabina era insoportable. Los pasajeros se removían incómodos en sus asientos con el peso de la confrontación sobre ellos. Márquez permaneció de pie, con la mirada fija en Jessica y el corazón latiéndole con fuerza. Justo cuando la situación llegó a su punto álgido, la puerta de la cabina se abrió de repente, atravesando la densa atmósfera. El capitán de vuelo alto, de cabello canoso y expresión severa, entró en la cabina. Su sola presencia parecía llamar la atención. Un hombre que había presenciado innumerables emergencias. Un hombre acostumbrado a tomar las riendas ante el caos, ahora se encontraba en medio de un conflicto a la vez personal y público. Su mirada oscilaba rápidamente entre Jessica y Márquez, observando la escena con atención. ¿Qué está pasando? Su voz era firme y autoritaria. Resonó por toda la cabina. Una fuerza innegable que acalló los murmullos y provocó que todos contuvieran la respiración. La repentina aparición de esta nueva figura, esta autoridad superior, cambió la dinámica al instante. El poder que Jessica había ejercido con tanta facilidad pareció desvanecerse por un instante y Jessica, inicialmente aturdida por la llegada del capitán, recuperó rápidamente la compostura. La desesperación se reflejó en sus ojos mientras intentaba defenderse. Este hombre estaba causando problemas, dijo con la voz un poco temblorosa. No debería estar en esta sección. Solo intentaba mantener el orden. Sus palabras salían a raudales, casi como si intentara convencerse a sí misma. Miró al capitán y a Márquez, con los ojos entrecerrados y la postura rígida. Ha estado actuando de forma irrespetuosa.
perturbando la tranquilidad del vuelo. Tuve que intervenir. Pero antes de que pudiera continuar, la mirada acerada del capitán atravesó su defensa como un cuchillo. Escuchó atentamente, y la confusión que inicialmente nubló su rostro se transformó en algo más oscuro, a medida que los pasajeros comenzaron a hablar. Relatando lo sucedido, la frustración del capitán aumentó. Su voz era tranquila, pero con un matiz de ira. Su autoridad era inconfundible. ¿Estás acusando a este hombre de algo sin motivo? Sus palabras resonaron por toda la cabina, acallando los murmullos. El rostro de Jessica se endureció. Pero ahora estaba en desventaja. El poder que tenía sobre Márquez pareció evaporarse con el interrogatorio del capitán. Y por primera vez, en toda esta dura experiencia, Márquez sintió que la situación comenzaba a cambiar. La pregunta del capitán quedó suspendida en el aire, dejando un silencio cargado. ¿Estás acusando a este hombre de algo sin motivo? Sus palabras eran fuertes y cortaron la tensión como un cuchillo caliente en la mantequilla. El rostro de Jessica se sonrojó. Había tenido el control, ella era quien mandaba, quien tenía todo el poder en ese momento. Pero ahora, su autoridad estaba siendo despojada frente a las mismas personas a las que había intentado controlar yo, balbuceó, luchando por mantenerse firme, pero sus palabras vacilaron. La mirada del capitán no vaciló y cuanto más hablaban los pasajeros, más evidente se hacía que la versión de Jessica distaba mucho de ser exacta. El silencio era profundo, como si todos contuvieran la respiración. Por primera vez, Márquez sintió que la balanza comenzaba a tambalearse. El poder de la azafata estaba siendo cuestionado y en ese momento, el corazón de Márquez se estabilizó un poco. El cambio de poder fue inconfundible. El aire en la cabina pareció aligerarse y con él, la esperanza de Márquez cobró vida. A los ojos de Jessica, había quedado reducido a nada, pero ahora, por primera vez en toda esta dura experiencia, alguien lo veía. Alguien lo escuchaba. La intervención del capitán abrió una grieta en la pared que había confinado la voz de Márquez. Fue como si la habitación se hubiera abierto, ofreciéndole un breve respiro del silencio que amenazaba con engullirlo por completo. El peso que lo había oprimido durante lo que parecían horas comenzó a aliviarse, aunque solo fuera ligeramente. Por primera vez, enderezó los hombros. Su postura pasó de la humillación al desafío. No estoy causando problemas, dijo Márquez, con la voz un poco más segura ahora, aunque aún impregnada de la furia silenciosa que había estado conteniendo. Solo intento llegar a mi asiento. Ella es la que me lo está poniendo difícil. Las palabras no eran solo una defensa, sino una reivindicación de su dignidad. Cada sílaba se sentía como una pequeña victoria contra el peso de los prejuicios a los que había sido sometido. Su corazón seguía latiendo aceleradamente, pero ahora había un destello de esperanza. Esto no había terminado. Pero en este momento, al menos, el suelo bajo sus pies no se sentía tan frágil. La mirada firme del capitán se suavizó al asentir, reconociendo las palabras de Márquez. No era mucho, pero era un cambio pequeño pero significativo, en la dinámica de poder que lo había atrapado. El capitán entrecerró los ojos al volverse hacia Jessica, con voz firme. No tolero el racismo en mi vuelo, declaró, y sus palabras resonaron en la cabina. El peso de esa declaración era innegable. Su gravedad flotaba en el aire, cambiando por completo el ambiente de la habitación. El rostro de Jessica palideció y su desafío se desmoronó lentamente al comprenderlo. El capitán no solo defendía a Márquez, sino que estaba neutralizando su comportamiento por completo. Ya no había lugar para la duda. Ya no había espacio para que ella discutiera. El cambio de poder era total. Las palabras de Jessica vacilaron, su rostro enrojeció de incredulidad, pero el capitán ya estaba avanzando. Su tono se suavizó, pero la firmeza de sus palabras era innegable. Serán expulsados de este vuelo y se informará de este asunto. Para Márquez, la sensación fue indescriptible. Su cuerpo, tenso y abatido por la frustración, se relajó poco a poco. Las duras palabras de Jessica y su mirada desdeñosa se encontraron con algo más fuerte, algo justo. Y en ese breve instante, se hizo justicia a Jessica, con el rostro enrojecido por la humillación. Fue conducida fuera del avión por el capitán. La presunción que antes caracterizaba su expresión dio paso a la incredulidad. Había perdido el control y era evidente para todos en la cabina. El capitán, con su presencia aún imponente, la guió con firmeza, pero con autoridad silenciosa. Los pasajeros, que hasta entonces habían sido observadores silenciosos, exhalaron al unísono. No fue un simple suspiro de alivio. Fue un reconocimiento colectivo de lo que acababa de ocurrir. Márquez había sido escuchado. Por primera vez, alguien lo había defendido. Y la injusticia que había sufrido había sido atendida. Mientras Jessica era escoltada fuera, Márquez se quedó allí un momento, asimilando lo sucedido. El peso emocional de todo lo que había soportado aún lo agobiaba, pero ahora había algo más. Algo diferente.
Una silenciosa sensación de empoderamiento comenzó a arraigarse en él. Había luchado por su dignidad y había sido reconocido. No era el final, ni mucho menos. Pero allí, sin ser ya el blanco de la crueldad de Jessica, se dio cuenta de algo: ya no era invisible, era digno de respeto y tenía voz. Al aterrizar el avión, la certeza de lo sucedido pareció asentarse. Jessica, con el rostro aún enrojecido por la ira y la incredulidad, fue escoltada fuera del vuelo por seguridad. El capitán, que había manejado la situación con autoridad y calma, se giró hacia Márquez. Su expresión se suavizó, pero había una innegable sensación de alivio en el aire. Márquez, dijo el capitán con voz firme, tomaremos medidas inmediatas. Tu experiencia está bajo investigación y recibirás una disculpa formal de la aerolínea. Márquez asintió, sintiendo que el peso del momento comenzaba a disiparse. Había temido que esto fuera solo otro incidente escondido bajo la alfombra. Su palabra contra la de ella, y nada cambiaría. Pero aquí, en ese momento, algo real estaba sucediendo. Las acciones de Jessica ya no eran ignoradas, tenían consecuencias. Y eso se sentía como un paso adelante. No se trataba solo de que sacaran a Jessica del vuelo, sino de justicia. Se trataba de que lo escucharan, de que lo vieran. Sintió una oleada de alivio que lo invadió. Su cuerpo liberó una tensión que no sabía que estaba acumulando. Por primera vez ese día, exhaló profundamente. Del video del enfrentamiento se propagó rápidamente por las redes sociales. Videos del maltrato de Jessica a Márquez se difundieron rápidamente en Twitter, Instagram y sitios de noticias, desatando una ola de indignación pública. Personas de todos los ámbitos desconocidos, activistas, ciudadanos comunes, apoyaron a Márquez, condenando las acciones de Jessica como racismo flagrante. La sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo. Esto no es solo una mala azafata, es racismo sistémico en acción. No podemos permitir que esto siga así. Debemos defender a Márquez. La etiqueta justicia para Marcus se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Una clara señal de que la gente no solo estaba indignada por lo sucedido, sino que también estaba lista para alzar la voz contra la discriminación que Márquez había sufrido. Para Márquez fue abrumador. Los mensajes no pararon. Algunos provenían de personas que habían pasado por dificultades similares, otros de quienes admiraban su capacidad para mantener la calma bajo tanta presión. Las muestras de apoyo fueron un bálsamo para las heridas que las palabras de Jessica habían causado. La condena colectiva no se limitó a una azafata, sino que se trató de algo más grande. La protesta pública puso de relieve el racismo sistémico, las microagresiones y las luchas cotidianas que enfrentan las personas negras en espacios donde deberían sentirse seguras. Por primera vez en mucho tiempo, Márquez sintió que su historia importaba. Su voz se había amplificado y resonaba mucho más allá del vuelo a medida que los comentarios y mensajes seguían llegando. Márquez sintió un cambio silencioso pero poderoso en su interior. La avalancha de apoyo fue abrumadora, pero, más que eso, fue una validación. Su sensación de aislamiento se había disipado, reemplazada por una renovada confianza que no se había dado cuenta de haber perdido. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de amigos, colegas y desconocidos. Yo también he pasado por esto, decía un mensaje. No estás solo. Gracias por hablar, decía otro. Cada mensaje parecía una pequeña afirmación, un recordatorio de que no era solo una persona más perdida en el sistema. Formaba parte de una comunidad, de un movimiento más amplio. Márquez respiró hondo mientras revisaba los mensajes que llegaban. Su reputación profesional, cuestionada por las acciones de Jessica, se fortalecía. Ahora se le veía por algo más que sus logros, se le veía por su fuerza, su resiliencia y su capacidad para defender lo correcto, incluso ante la adversidad extrema. La frustración y el dolor de antes aún persistían, pero ahora se atenuaban con algo más: la esperanza. Comprendió que el impacto emocional que el incidente le había causado se desvanecía lentamente a medida que recuperaba su dignidad. En ese momento, supo que no solo había sobrevivido a la terrible experiencia, sino que resurgió más fuerte gracias a ella. Al salir del aeropuerto, Márquez se detuvo un momento, con el aire fresco rozándole la cara. Había pasado por tanto, en tan poco tiempo, pero ahora, afuera, sentía como el peso de lo que acababa de suceder comenzaba a calar hondo. El video de su enfrentamiento con Jessica se había vuelto viral. Su historia ya no era solo suya. Se había convertido en un símbolo de la lucha contra la injusticia. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al mirar su teléfono. El video había llegado a miles, incluso millones, y la conversación ya no giraba en torno a un incidente aislado. Se trataba de los problemas profundamente arraigados del racismo y la necesidad de un cambio sistémico. Márquez siempre había sabido que estos problemas existían, pero ahora formaban parte de una conversación más amplia y visible.
Su dolor había desatado algo más grande, algo poderoso. No era solo un hombre que había sido agraviado. Formaba parte de un movimiento colectivo que luchaba por el cambio. El empoderamiento que sentía trascendía la humillación sufrida en ese momento. De reflexión, Márquez supo que esto era solo el comienzo. Su camino acababa de dar un nuevo giro, y aunque la batalla por la justicia estaba lejos de terminar, se sentía más preparado para afrontar lo que viniera después. Márquez avanzó hacia el futuro con un renovado sentido de propósito. El camino por delante no iba a ser fácil. Lo sabía. Puede que el video se haya viralizado y que la conversación haya comenzado. Pero la lucha contra el racismo sistémico no se ganaría en un día. Pero Márquez ahora entendía algo que antes no había comprendido. Su voz importaba. Sus acciones importaban. Y la creciente indignación pública significaba que la gente comenzaba a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Ya no se trataba solo de él, sino de las innumerables personas que habían vivido lo mismo que él, pero no habían tenido la oportunidad de hablar. Recordó las palabras de sus partidarios. El poder de la acción colectiva. El reconocimiento de su lucha no fue solo una redención personal, sino parte de un esfuerzo mucho mayor por la justicia. Esta lucha no ha terminado, pensó Márquez. Pero ahora tenemos la oportunidad de ganar. Ya no luchaba solo. El peso de la injusticia que había sufrido ahora formaba parte de una narrativa más amplia. Su historia continuaría no como un incidente aislado, sino como un recordatorio de la lucha continua por la dignidad y el respeto. Y con la fuerza de todos los que lo apoyaron, Márquez se sintió más decidido que nunca a seguir adelante. Al calmarse el polvo, Márquez se encontraba al borde de algo nuevo. La lucha por la justicia no había terminado, pero el momento que había soportado lo humillado, menospreciado y subestimado públicamente, había desatado algo aún mayor. Se había convertido en un símbolo. El sufrimiento personal de un hombre se había convertido en el aliciente para una conversación más amplia sobre el racismo, la injusticia y el empoderamiento, pero la pregunta persistía en su mente. ¿Cuántos otros habían sentido el dolor de esta injusticia, pero nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados? ¿Cuántos habían enfrentado lo que él hizo y habían sido silenciados? El peso de ese pensamiento lo atormentaba. ¿Qué estamos dispuestos a aceptar y qué haremos para cambiar el mundo que nos rodea? Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez has presenciado algo así? ¿O quizás lo has vivido tú mismo? Comparte tu opinión en los comentarios. Estamos aquí para conversar, escuchar, aprender y cambiar. Queremos escuchar tu voz. Si crees que la justicia siempre debe prevalecer, dale a me gusta y no olvides suscribirte. Historias como estas merecen ser escuchadas y juntos podemos seguir desafiando los sistemas que permiten que la injusticia prospere. Mantente conectado y sigue luchando por el cambio.